Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Alejandro Cocón y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Y en esta ocasión traigo un video un tanto diferente al canal. Esta vez estoy trayendo una review del mod de Last and Fire. Permítanme tantito que le voy a bajar un poco al volumen al Minecraft porque está muy fuertísimo y no me deja hacer la presentación. Muy bien, para empezar quiero explicarles que quiero hacer una review de este mod y quiero empezar trayendo muchos mods al canal para explicarlos. Y en esta ocasión traigo pues el mod del Last and Fire, ¿ok? Traigo este mod que, por cierto, te voy a dejar la descripción de descarga en la descripción. Y he visto muchos videos, demasiados videos sobre este mod. Y la verdad es muy grande, muy extenso. Déjenme lo hago de día. Es muy extenso todo el tema de este mod porque trae demasiados enemigos, demasiadas armaduras, demasiadas armas. Así que lo voy a dividir en dos partes. Normalmente un video como estos tarda entre 5 videos, 6 videos por lo que he visto. Pero yo te lo voy a resumir en 2 videos. Y en este video te voy a mostrar lo esencial, lo más icónico, lo más bonito y lo primordial que debes ver y aprender sobre este mod antes de instalarlo, ¿ok? Entonces vamos a empezar, vamos a quitarnos de aquí. Y pues para empezar quiero mostrarles lo segundo icónico de este mod de Last and Fire, de los dragones que han utilizado varios youtubers, ya sea como Vegeta en sus series, Willy Rex también, que han compartido muchas series, entre muchos youtubers, demasiados youtubers que utilizan pues estos tipos de mods o utilizaban en su momento. Y quiero mostrarles para empezar a esta señora de aquí. Bueno, es la mayoría, bueno, por decir mayoría, todos los enemigos son mobs de, bueno, son criaturas mitológicas. Entonces vamos a empezar con esta que se llama Gorgona, o en su defecto pues muchos la conocen como Medusa, pero aquí en el mod se llama Gorgona, ¿ok? Que básicamente ya todos sabrán pues de qué es lo que trata, ¿no? Esta es, como vieron, ya hizo su ataque. Esta es la típica que aparece en Perseo, no sé, en historias griegas, que lo único que hace es que congela pues a cualquier criatura que se acerca, incluso a ti, para poder enfrentarla a ella, porque ella aparece en dungeons aleatorios cerca de pues playas, que es donde ella normalmente aparece. Entonces vamos a ver con qué podemos enfrentarla, ok. Ese es el crafteo muy sencillo, que lo que te da es esta venda, ok, que al ponértela pues ves de así como estoy viendo ahorita, que es la única manera en la que te vas a poder enfrentar a ella. De otra manera no vas a poder enfrentarla porque te va a congelar de inmediatamente, no importa qué tanto tengas, ok. Entonces vamos a dejar esto por aquí y está muy padre, ¿no? Ella lo que te deja al morir es esta arma legendaria, que es la cabeza de Gorgona, que prácticamente te permite congelar a cualquier enemigo, a cualquier mobs que tengas cerca. No sé, vamos a buscar un mob por aquí. Ahí tenemos unos caballitos y le podemos dar con la cabeza de Gorgona. Mantienes presionado y disparas, ok. Y así lo congelas automáticamente. Podemos congelar al caballito y a este para que no haya testigos. Entonces, este es un arma de solo un uso, ok. Este es un arma únicamente de un uso, solamente que como estoy en creativo pues no me doy cuenta y pues no se gasta, ok. Pero solamente es de un uso. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente enemigo que aquí les traigo. Es el Cíclope, que tiene 150 normalmente de vida. Y ojo, pequeño inciso que quiero hacer. Estos mobs, este mod en específico se puede configurar desde ya el apartado de Mobs Option. Entras y vas a Last and Fire, le das clic y le das configurar, y dentro de aquí podrás configurar ya todo lo que es pues cada mob en específico, cada spawn, cada criatura. Entonces lo vas a poder ir a hacer directamente por si lo tienes te lo sientes muy pesado, lo sientes muy difícil o muy fácil, ahí lo podrás configurar. También te dejo aquí arriba una serie de mobs que estoy haciendo, en la cual incluyo este mod. Y para los que conocen mi canal y conocen mi serie y por eso están aquí, pues ya sabrán que todavía lo que nos falta por recorrer. Aquí tenemos al Cíclope, como podemos ver. Es una criatura muy grande, lanza patadas y en ocasiones te levanta y te come, ¿ok? Voy a probarlo en modo sobrevivencia.
Ok, como pueden ver, te alza y te come y prácticamente estás más muerto que muertín. Solamente que no morí porque tengo una super armadura que vamos a ver más adelante para que ustedes pudieran ver. Pero sí, realmente este tipo te asesina, te come y con una sola comida ya estás más muerto. Lo tengo encerrado en una cerca de 3 de altura porque realmente está muy alto y se lograba escapar, aunque debí bajar esa parte de ahí para no ponerlo así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te da este enemigo? Ok, te da un cráneo que simplemente es de pura decoración y también te da un ojo como el que podemos ver aquí. Lo que nos dice este ojo que inflige debilidad a todos los hostiles cercanos cuando se mantiene. La verdad estuve probándolo y no noto ninguna diferencia, pero si ustedes saben utilizarlo, pues úsenlo, ¿no? Yo la verdad desconozco mucho ese tema en específico. Y pasamos al siguiente mobs, perdón, que es el tema de Hydra. De Hydra, no sé cómo se le diga, que es también el mitológico bicho que tiene muchas cabezas y pues al matarlo... prácticamente cuando te empieza a matar también te da regeneración, pero pues al mismo tiempo se está matando con mucho veneno. Aquí tenemos lo que nos da, que es como este colmillito todo raro que se llama Hydra Fang. Y al combinarlo con estos dos elementos más nos da flechas envenenadas, que está muy bien. Luego te da esta arma legendaria que te da regeneración. Cuando estás atacando, cuando los enemigos atacan te da regeneración, ¿ok? Y te da, eso es un cráneo diferente. Y es sin más, mientras lo vas matando, el bicho va perdiendo su cabeza. Les quiero mostrar. Vamos a utilizar esta arma. Ok, cambié de espada y como pueden ver, no se ve dónde le corté la cabeza. Pero si tú le empiezas a pegar, mire, ya se le cortó la cabeza. Y si tú le empiezas a matar, ok, se vuelve a regenerar, pero tienes que matarla inmediatamente para que se muera, ok. Ahí la vas atacando, le vuelve a crecer las partes de su cuerpo. Ya hasta que se muere, ya llega a un punto donde ya no aguanta y ya llega a morir. Lo que no entiendo que por qué no muere, la verdad. Entonces cada vez que la matas va soltando mucho más cabezas. Y la verdad eso está súper chulo. A mí me gusta la verdad. Y te da esos cráneos también muy curiosos que puede ser para decoración. Y vamos a pasar al siguiente mod rápido, que son los Amphitere. No sé cómo se dice la verdad. Los Amphitere, no, la verdad no desconozco cómo se le dice. Que simplemente es esta ave que tú la vas a poder montar cuando la tamees, obviamente. Si la matas te deja ese cráneo y también te deja esta plumita, que con esa plumita vas a poder tener tener esta arma legendaria también. Todas las armas que puedes tener de estos mods son armas legendarias que prácticamente al golpear cualquier enemigo sale volando. Bueno, no volando como tal, pero sí como que lo avienta hacia arriba, ¿no? Lo avienta hacia arriba y a eso pues te sirve de mucho. Y también te sirve muchísimo cuando un enemigo tiene un escudo. Esto atraviesa el escudo y viene súper bien, viene súper bien esta arma. Pero ya les digo yo que hace unos 5 de daño, no es mucho. Hace más la espada que traigo ahora mismo, que hace 25, que es una pasada genial. Y de este lado quiero mostrarles algo que no sé por qué no se ha cargado. Ok, tuve que mutear esto porque ahí tenemos a las sirenas. De ese lado tenemos a los trolls. Voy a volver a poner el sonido porque también ellos hacen un sonido muy curioso. Ahí lo tenemos. Te generan diferentes tipos de trolls en cuevas. Más que nada salen en cuevas. No les pueden dar el sol, porque si les da el sol inmediatamente se congelan, ¿ok? Se vuelven piedra, ¿ok? Entonces por eso ellos siempre se mantienen en piedra. Y pues se generan diferentes tipos de troll conforme vayas descubriendo cuevas y dependiendo del bioma en el que estés. Y también cuando los matas dan diferentes tipos de armas, tales como las que están viendo ahorita, que son armas súper legendarias. Por ejemplo, este martillo que me encantó, me fascinó. Tarda mucho en recargarse, es aceptable el golpe que hace. Quita 16, es bastante, pero tarda mucho para volver a cargar, para volver a pegar. Es un arma que está súper tocha, está súper curiosa, súper genial. Y también te deja colmillos de troll y piel de troll, bueno, cuero de troll, que a su vez los vas a poder hacer en armaduras. Y la verdad está súper genial, no hacen el mejor, no te cubren bastante, vaya, pero el diseño está genial, está genial, A mí me gusta mucho el diseño que logras atrapar con la skin esta. Y a mí la verdad me gusta, me gusta demasiado cómo se ve incluso de la parte de atrás. Se ve como que muy
muy carnívoro, muy, ¿cómo se dice? Muy cavernícola, vaya, carnívoro, que estoy diciendo. Y ya para pasar a ese tema de las sirenas, tenemos esas sirenas que se encuentran en las islas. En las islas de cualquier lado, de cualquier isla. Esas te van a traer de un canto. Si yo me pongo ahorita mismo con sobrevivencia, perdón que no sé escribir el código. Quiero que vean cómo me va trayendo, ¿ok? Me van atrayendo con su canto aunque intentes escapar. Y luego se convierten así como todo un bicho extraño que te quieren asesinar. Y te van a empezar a querer matar y te asesinan, la verdad. Y pues eso sí está muy bueno, muy chulo, ¿no? Y al matarlas pues te van a dejar... ¿cómo se llama? Esos fragmentos de prismarina que realmente no son muy interesantes. Vamos a dejarlo aquí. Aquí son más mobs que vamos a ir viendo más adelante. Con su permiso yo las voy a matar porque la verdad hacen demasiado ruido y no me van a dejar terminar de explicar. Y como pueden ver es lo que me deja, ¿no? Y escamas de sirena que más adelante podemos ver aquí en usos. Que podemos hacer armaduras también. Que ya lo voy a estar enseñando. Todas las armaduras, todas las voy a enseñar en el siguiente video. Porque sí me llevaría demasiado tiempo explicarlas. Así que en este video simplemente les voy a explicar rapidito todo lo icónico. Y lo primordial, el primer persona, enemigo, mob por la que estamos aquí son los famosos dragones. Los dragones de hielo, los dragones de fuego, que en este caso lo tenemos ahí atado porque si no se nos va a escapar. Lo podemos tamear, lo podemos criar desde muy pequeño. En fin, es un super enemigo. Vamos a liberarlo de las cadenas. Ahí lo tenemos, vamos a liberarlo. Lo liberamos de aquí. No quiero que avance porque si no va a romper esa parte que tengo ahí. Así que lo voy a volver a atar. Y quiero que vean, miren. Miren cómo me veo en el dragón, ¿ok? Es una locura, es una locura. Voy a romperle aquí y lo voy a montar. Es una locura de dragón, una locura. Ya está tameado, les aviso, ya está tameado. Y la verdad es una locura. Puedes atravesar bloques con él. Perdón que aquí ya se me está cayendo el conector de mi cargador. Y puedes romper aquí una enorme cantidad de bloques. Puedes, no sé, todo lo que te puedas imaginar. Está súper genial, tener un dragón así está súper genial. La verdad, uno de los mejores mods que puedan existir. Uno de los mejores mobs que también puedan existir dentro de este mobs. Así que aquí nos bajamos y vamos a agarrarlo antes de que se nos escape. Y voy a hablar así en general de ellos. Muy en general voy a estar hablando de ellos ahorita. Porque la verdad, voy a dar shift. Vamos a ponerlo aquí de este lado. Es que no puedo. Esos son paredes que se hacen con huesos de dragón. En donde vas a poder agarrar esto. Y bueno, esas cadenas y puedes acercarlo a la pared y ponerlos como si fueran tipo, ¿cómo me explico? Como tipo cuerdas con vallas, ¿ok? Es lo mismo, solamente que son más especiales y con esas cadenas puedes agarrar a cualquier mobs de este mod, vaya, de cualquier enemigo. Y vamos a pasar a, bueno, sí, vamos a ver a los dragones de fuego. En este caso yo tengo aquí ya también amarrado a un dragón de fuego de color rojo. Son de diferentes colores, puede ver, son verdes, pueden ser de cualquier color, grises, de esmeralda. Y esos son de los mejores dragones. No lo suelto porque no lo tengo tameado ese. Y quiero mostrarles algo también muy fenomenal antes de pasar a las armaduras de dragón. Bueno, de los que te puedes poner tú de dragón. Quiero mostrarles estas armaduras. Tenemos aquí armaduras desde hierro, de plata, de oro. Y estos que son de un material muy especial que ya luego les voy a explicar. Y tengo aquí ya la de diamante que tú le vas a poder poner a tu dragón. No sé cómo se le pone, la verdad. No tengo ni la menor idea. Creo que es con clic. Ok, le damos shift clic derecho y aquí es donde le vas a poder poner todas las armaduras que tú quieras de diferente. Y mírenlo nada más, ya como impone tu dragón así va a ser. No, es la clave de este mod, la verdad. La verdad sí está muy genial el dragón así con su armadura, va prácticamente indestructible, vas a poder atacar a otros dragones con él. En fin, este dragón les va a hacer la vida. Y es que miren, me voy a montar encima de él y es que mírenlo cómo se ve. Es una pasada, lo mejor que puedes tener de estos mods. Lo mejor, Así que si estás pensando en descargar un mod, yo te recomiendo el mod de Lance and Fire.
Tenemos aquí este lado muy especial. Vamos a ver pues lo siguiente, ¿no? Quiero ver... aquí tenemos este que es comida creativa, que solamente lo puedes sacar desde creativo, pero tú puedes tamearlo dándole comer al dragón carne que se hace de manera especial y se va a tamear en automático, ¿ok? Ya hablaremos de eso un poquito más a detalle en el siguiente capítulo. Ahorita no me quiero meter mucho en detalles, simplemente quiero mostrarles un poco en general todo. Ya les dije una y otra vez en general todo lo que podemos lograr con este mod. Así que vamos a pasar al tema de las armaduras de dragón que te van a dar. Cuando tú matas dragones te van a dejar escamas, y esas escamas las vas a poder utilizar pues con... es que tengo esta, ¿verdad? Tengo esta armadura toda pocha. Tenemos estas armaduras, vamos a agarrarlas y vamos a ponerlas de vuelta para que ustedes puedan ver cómo impone las armaduras de dragón, ¿ok? Me las pongo ya y quiero que vean, miren. Me pongo en F5 y miren cómo se ve la armadura. Es súper genial. Muchos de ustedes ya me han visto con esa armadura en la serie, pero para los que no y que sean primera vez, pues quiero que miren cómo se ve, cómo impone, cómo impone. Y la verdad que las rojitas son una de las más básicas, al igual de la de color negro. Pero si ustedes se ponen esta azulita, digamos, no sé, a mí me gusta esta en lo personal. En lo personal, a mí me encanta esa azulita. Y es una de las mejores. Bueno, también tenemos ahí blanca, de cualquier color, el color que a ti te guste. Pero a mí es una de las que más me gustó. Esta blanca, que se consigue con dragones de hielo, pero de este color de escamas. Y está súper chula, es súper chulísima. Quiero que vean cómo se ve de la parte de atrás. Ay, ¿qué estoy haciendo? Así se ve de la parte de atrás, se ve sus escamitas y todo. Y está súper chula, está súper chula. Me encanta, es el tema de las armaduras de los dragones. Uno de los mejores pues armaduras que pueden tener hasta el momento que hemos visto. Una de las mejores armaduras de dragón. Te dan la misma cantidad que una armadura de diamante. Entonces, solamente que una mejor presentación, ¿no? Vamos a dejar esto por aquí. Hablemos de las espadas, ¿ok? Estas espadas se hacen con... ahora tenemos con hueso de dragón y un hueso de marchito, que los conseguirán en daños que ya más adelante les voy a enseñar. Y con esas espadas y sangre de dragón, dependiendo, cuando tú matas un dragón, tú vas a poder agarrar un frasco de poción vacía y le das clic derecho sobre él y te vas a arrojar sangre de dragón, que les voy a mostrar ahorita mismo. Sangre de dragón, este tipo de sangres. Y al combinarlas con la espada esta, por ejemplo, lo voy a hacer ahorita mismo para que ustedes puedan ver. Vamos a ver una mesa de crafteo. Ok, aquí tenemos la mesa de crafteo. Si nosotros ponemos la espada que ya hicimos y la sangre que nosotros queramos, nos da esa espada, ok. Y al tenerla, pues nos da esa espada que prácticamente hace 9.5 de daño, pero aumenta 8% en contra de dragones. Si el dragón que quieren matar es de fuego, necesitarás, para hacerle 8 de daño más, necesitarás esta de hielo, y viceversa, para matar uno de hielo necesitarás esta de fuego. Prácticamente consumirá a cenizas a cualquier mob. Como ustedes pueden ver aquí, a esta pobre vaca que tenemos aquí, le damos un golpecito, le quita 9 de vida y ya te cocina la comida. También tienes filetes cocinados sin tener que gastar carbón. Está súper bien y es un arma súper encantada, digamos, porque ningún arma de diamante te puede dar esa sensación como te la da esta. Yo creo que para eso puse este cofre, no sé por qué la estoy llenando el otro. Así que vamos a pasar al tema de estas armaduras que tenemos aquí. ¿Cómo se consiguen estas armaduras que para mí son las mejores armaduras que existen? En todo el mod es la mejor armadura que existe porque es la que más te da. Quiero que vean ahorita mismo cuánto es lo que te da. Te da 7 en la cabeza de protección, el casco. Te da 12 en el cuerpo. Te da 9 en los pantalones y 6 en las patas, ahora sí, en las botas, ok. Si me la pongo es que ya es otra locura. Esa es otra ya manera especial de hacerlas. No, es que esa es la mejor armadura, vas a ser casi indestructible con esta armadura. Y también la tenemos en color negro, que se hace con lingotes de fuego y lingotes de hielo, que prácticamente cómo se hace esto. Qué bueno que me lo preguntes, que aquí lo tenemos. El lingote, aquí lo tenemos, estos dos lingotes, que para poder hacer esos lingotes no necesitas minarlos.
Para poder hacerlo necesitan hacer lo siguiente. A ver, déjenme ver. Por ejemplo, aquí tenemos ya para activar. Tienen que acercar su dragón ya tameado, como lo pueden ver aquí. Y hacer este tipo de horno. Y poner esta abertura que ya les voy a enseñar en el siguiente video. Cómo se hace cada una de esas cosas. Pero solamente para que lo vean, ¿ok? Tienen que ponerlo aquí y su dragón, en teoría, en automático debería. Damos clic sobre el dragón. Y miren cómo ya se activa. Ya empieza el dragón a tirarle hielo aquí. Y en teoría debería, con un bote de sangre de hielo y el lingote de hierro, en automático te debe generar este bloque que ven aquí, así. La verdad no tengo idea, siento que me faltó algo para ponerlo para que funcione. Así que en el próximo video se los voy a traer de mejor manera. Así que vamos a dejarlo de ahí. Pero así de esa manera se consigue. Se tiene que hacer un horno. Lo mismo para el dragón de fuego. Para conseguir estas de acá tienen que tener estos bloques que ven aquí para poder armar también su horno. Y poder hacerlo pues de la mejor manera, ¿no? Para tener estos bloques que ven ustedes. Y esos bloques con la misma técnica con la que se haría cualquier armadura. Hacer esas armaduras que son súper tochísimas. Y también conseguir esas espadas que son las mejores. Miren, hacen 25 de daño cada una. Y no solo eso, que una congela sus objetivos y la otra los incendia. O sea, prácticamente quiero que entiendan que son armas súper de las mejores. Que con solo un solo toque podrás matar casi a cualquier mob, asesinándolos al instante. Que bueno, perdón por matar a esos caballos, pero era para dar pues la explicación. Podrás matar a cualquier mob de manera casi inmediata. La verdad es una de las mejores espadas que puedan tener. Uno de los mejores pues armamentos que pueda tener su cuerpo. Y es que si ustedes los ven así, es que ustedes imponen, ustedes van a imponer, van a poder presumir a sus amigos que ustedes son los mejores de la sobrevivencia. Uno de los mejores mobs hasta el momento, ¿ok? Ahora, no más antes, para poder concluir ya con un poco sobre ese tema general, quiero mostrarles que este mob también incluye la generación de icebergs, como están viendo, de una manera, una locura lo que se genera, en donde van a poder encontrar los dragones de hielo. Y también esos aldeanos con esas aldeas, en donde van a poder pues canjear con ellos de una manera diferente. Y es que ese aldeano es tontito, quiere pasarte allá a fuerza. Y pues te tradean algunas ciertas cosas de pescadores. Y pues no es lo mejor que lo que te pueden tradear. También son unos timadores como los aldeanos normales. Pero pues bueno, están chulísimos ahí, como un mod normal. Y tenemos esta super dungeon, que para poder pasar necesitamos una llave. Pero nosotros no tenemos creativo y la verdad podemos pasar. Como pueden ver, aquí se está generando. Déjenme, me tomo una poción de visión nocturna para que ustedes puedan ver. Aquí se generan, es una dungeon, una de las mejores dungeon. Y aquí podemos ver cómo se van generando enemigos. A ver si las puedo ver. Unos perros súper gigantes, todos raros y asquerosos. Aquí los tenemos, cómo se están peleando. Esqueletos, estos tipos de aquí que no sé qué son. Tenemos de todo, incluso se pueden generar arañas que no entiendo por qué en este momento no se están generando unas arañas súper asquerosas. Aquí las tenemos, aquí están las super arañas, que también una de las mejores sin duda y más asquerosas arañas del mod. Tenemos de todo, es un ruiderío lo que vas a tener aquí. Los bloques por sí mismos no se pueden romper en sobrevivencia. Eso ya lo digo de una vez. Necesitarás una llave que para conseguirla no tengo la menor idea de cómo se consigue. Pero es una de las mejores dungeons sin duda. Hay demasiadas dungeons más por ver. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo con más detalle. Yo la verdad te quise traer de manera resumida todo lo que trae este mod. Todo lo que podemos conseguir. Y antes, para terminar ya, voy a ponerme en modo creativo de nuevo. Vamos a bajar por aquí y vamos a seleccionar unos generadores que tengo aquí, que vas a poder tener tú en el mobs, obviamente en creativo si estás, ¿no? Y aquí tenemos más dragones, tenemos de todo, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco qué tipo de animales podemos tamear, vaya. Tenemos el hipogrifo, que para los que no hayan visto Harry Potter no sabrán qué es.
Y vamos a generar uno aquí. Vemos así que son esas aves extrañas, ¿no? Que también los puedes tamear y puedes subirte en ellos, volar incluso. Tenemos los hipocampos, que los hipocampos son acuáticos si no mal me equivoco. Vamos a llegar aquí. Sí, los hipocampos son acuáticos, son esos como tipos caballitos de mar que se van generando, ¿no? Aquí pueden nadar y creo que también los puedes tamear, ¿ok? Tenemos los gusanos mortales, voy a hacer de día. Que esos gusanos son esas criaturas como las que vemos en King Kong, la versión antigüita, que se comen al tipo. Si nosotros ponemos aquí a esos gusanos con mobs cercanos, se los va a empezar a comer de manera inmediata. Y esos gusanos son de varios colores, pueden crecer de manera muy gigantescos. No se ha generado uno tan grande, pero se pueden generar de manera gigantescos, ¿ok? Tenemos aquí los cocatrices, que son estos bichos que te salen como tipos pollos, que cuando tú los tameas te van a defender, ¿ok? Van a defenderte y te van a cuidar como si fueran un lobo, solamente que ellos tienen como un superpoder. Tenemos esos pájaros de Stamilab, que no sé qué son la verdad, pero también te van a servir, pues no sé, para tener criaturas, ¿no? Tenemos los famosos dragones de hielos que ya los vimos, que quería tocar un poquito más el tema a fondo. Estos dragones que como ustedes pueden ver, pues son muy bonitos, ¿no? Y miren cómo pelean contra este. Wow, es muy bonito ese dragón. Tenemos varios tipos de dragones, miren, podemos este grisecito. Tenemos pues las madres dragones, que son las más grandes que existen, ¿no? Y tenemos estos pequeñitos, tenemos estos grandotes, esa que es totalmente blanquita, que es uno de mis favoritos. Y si sacamos a los dragones de fuego de este lado para que ustedes puedan ver la magnitud que puedes tener, mire, dragones de color esmeralda, podemos tener, bueno, otro de color esmeralda, vamos, uno de color rojo, uno de color amarillo o naranja, no sé qué sea, puedes tener incluso de color negro. Ya se me está lagueando eso de tanto que estoy tameando. Miren la cantidad de dragones que podemos tener aquí. Y es una locura, el daño que generan esos dragones es una locura. Vamos a intentar enfrentarnos a estos aquí. Ahí tenemos a ese dragón que me está atacando y la verdad son demasiados potentes para mí. Ahí tenemos esos dragones que están volando como si cualquiera en el mundo. Son muy geniales, su forma de volar incluso. La forma que tiene sus alas también son muy bonitos. No, esos son una locura, esos dragones. Son los mejores que puedan tener. Y bueno amigos, hemos llegado al final del video. Vaya, espero que les haya gustado este pequeño review. Ya les digo otra vez nuevamente que voy a estar trayendo una segunda parte de este review, para que puedan conocer un poquito más sobre las armaduras, sobre las espadas, sobre los enemigos, sobre estos dragones que tenemos aquí, sobre lo que nos estropean. O sea, es que hay una locura. Quiero decirles que hay una locura de armaduras, de armas. Todavía hay mods que necesitamos ver, hormigas gigantes. En fin, es que sí va a ser muy largo el video de hoy, así que yo te mostré ya lo más icónico de este mod. Si te ha gustado, descárgalo ahora mismo. Les recuerdo que es para únicamente las versiones 1.12.2 y para la versión Java, que ya luego les voy a estar enseñando cómo estar instalando este mod. Y si les ha gustado, no olviden dejar su mega like, suscribirse aún si no lo están suscritos, y muchas gracias por ver el video hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video de Minecraft. Bye bye.